Continuando con las pruebas numéricas, se presenta el factor de inflación de varianza, que es un estadístico que cuantifica la intensidad de la multicolinealidad de las variables correlacionadas en un análisis de regresión lineal, cuando se utiliza el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Este estadístico proporciona un índice que mide hasta qué punto la varianza de un regresor estimado del modelo de regresión lineal se incrementa a causa de la colinealidad. En otras palabras, mide cuánto aumenta la varianza de cada estimador poblacional del modelo de regresión lineal con relación a las variables que no están correlacionadas. La velocidad con que se incrementan las varianzas y covarianzas se mide con el siguiente estadístico: FIBJ igual al cociente entre 1 sobre 1 menos R cuadrado J. Si FBIJ es mayor que 10, la variable tiene alta colinealidad, donde RJ al cuadrado es el coeficiente de determinación del modelo de regresión auxiliar para cada una de las variables. De manera que si RJ al cuadrado es aproximadamente 1, el FIBJ es grande. Si RJ al cuadrado es aproximadamente 0, entonces FIBJ es igual a 1. El procedimiento para obtener el factor de inflación de varianza es el siguiente: realizar el modelado mediante el análisis de regresión con las variables explicadas y explicativas, cumpliendo con las pruebas estadísticas, los supuestos básicos y sin errores de especificación. Luego, observando los resultados de los estadísticos de prueba, de la significancia global del modelo y de la significancia de los regresores, junto con las pruebas gráficas, identificar si hay indicios de colinealidad o multicolinealidad entre las variables explicativas. Una vez identificada la presencia de la dependencia lineal entre dos variables o un grupo de variables, se deben realizar regresiones auxiliares, una por cada variable, considerándola como explicada, manteniendo el resto como explicativas. De cada cálculo de la ecuación de la regresión auxiliar, extraer la información de RJ al cuadrado. Luego, proceder con el cálculo de FIBJ. En esta tabla de niveles de multicolinealidad propuesta por De Biaggi et al. están los valores para RJ al cuadrado y FIBJ. De manera que si el RJ al cuadrado de la regresión auxiliar es 0,16, entonces el FIBJ es igual a 1,19, clasificándose la multicolinealidad como débil. Así hasta llegar a RJ cuadrado igual a 0,72, que equivale a un FIBJ igual a 3,60, siendo la multicolinealidad muy fuerte. Luego de ese valor de RJ al cuadrado, la multicolinealidad es fortísima. Se ha hecho referencia a un valor de FIBJ de una cita bibliográfica, así como los valores contenidos en una tabla de clasificación de un trabajo de investigación. Valores que no coinciden, unos más conservadores que otros. Pero es importante saber que en esta etapa hay que comprobar el resultado de esta prueba con otras pruebas numéricas y con las pruebas gráficas. Ahora se comienza con la información inicial de un ejemplo de aplicación para demostrar la presencia de multicolinealidad en un modelo de regresión lineal múltiple. En primer lugar está la imagen de la tabla de variables con 11 explicativas y una explicada, precio unitario, con su correspondiente unidad de medición, la descripción y el tipo de variable.
En esta etapa informativa inicial, el tasador debe estar atento a las variables colineales por la naturaleza de sus datos, de acuerdo con su experiencia y su base de datos. En el cuadro rojo se enmarcan las variables AC y HB, cuya relación de dependencia hay que analizar. En esta imagen está la tabla de datos de la muestra, donde se pueden observar 602 observaciones para las variables del modelo de regresión lineal. En esta secuencia se presentan los resultados en forma de mosaico del primer cálculo del modelo original con base en las salidas del programa SysDea. Se comienza presentando la ecuación del modelo de regresión. PSU con sombrero es igual a 750,16 menos 2,65 AC menos 33,96 sobre HB más 14,99 BA más 36,12 PE más 2,82 FE menos 4,66 ED menos 0,90 AL menos 25,61 logaritmo neperiano de AP más 18,77 con menos 0,25 dPB más 0,26 DAB con sus escalas, sus signos y magnitudes. Se comienza con el análisis de resultados de la regresión lineal. Datos considerados 602, variables consideradas 12. El coeficiente de correlación es de 0,8332, que indica una fuerte relación entre la variable precio unitario y el conjunto de variables explicativas. El coeficiente de determinación ajustado es de 0,6886. Esto es el poder de explicación del modelo, lo que significa que el 68,86% de la variación en torno al valor medio de la variable respuesta es explicada a través de la variación conjunta de las variables del modelo. El F calculado es de 121,80 y la significancia del modelo 1%, lo cual indica el rechazo de la hipótesis nula y al menos uno de los regresores poblacionales es distinto de cero. En cuanto a la normalidad de los residuos, los porcentajes calculados por el programa están dentro de la tolerancia admitida al compararlos con los porcentajes de la distribución normal. El error estándar del modelo es 48.934 y el porcentaje de outliers es 2,66%, menor que el porcentaje 5% máximo admitido para la distribución normal. Para la significancia individual de los regresores de las variables, en esta imagen se pueden observar las escalas de cada una de las variables, algunas con transformaciones. Se destaca la información sobre los T calculados y la significancia individual de todos los regresores, que resultaron estadísticamente significativos al nivel de significancia del 10%. Para la revisión de resultados se utiliza la información gráfica y se comienza con el gráfico de dispersión de los errores estandarizados versus los valores estimados. Se observa aleatoriedad en la distribución de los puntos, indicios de homoscedasticidad en los errores. Luego se observa el gráfico de la distancia de Cook. No hay evidencia de puntos influyentes. Siguiendo con el histograma de los residuos, se observa una curva similar a la curva de la distribución normal. Con esta evidencia, el porcentaje de outlier, los porcentajes normales de los residuos y el comportamiento de la nube de puntos del gráfico de dispersión garantizan una aproximada normalidad de los errores. La próxima gráfica es el ajuste del modelo, donde se grafican los precios observados versus los valores estimados, con una línea de tendencia ajustada a la masa de datos. Por último, el gráfico para detectar puntos mínimos o máximos,
no se observa la presencia de dichos puntos. Para completar el mosaico, se ha dejado a propósito la matriz de correlaciones parciales o con influencia por último, para demostrar la importancia de la detección de la multicolinealidad. En un cuadro rojo y en cifras rojas se observa un valor muy alto de la correlación entre las variables dPB y dAB, así como también, pero en menor valor, entre las variables AC, HB y ACBA, lo cual es una señal de la presencia de multicolinealidad, siendo recomendable comprobar esta condición mediante las pruebas numéricas. Por último, se presentan los resultados para la estimación puntual e intervalar del valor del inmueble tasable, con base en sus atributos. Por ello, se indican los valores. Luego, se observa el valor unitario medio con su intervalo de confianza. También el valor total del inmueble con sus intervalos. Esta información es importante para los efectos de la comparación de resultados con el modelo sin presencia de multicolinealidad de alto grado entre las variables explicativas. A los efectos de la comprobación numérica se presentan los resultados del cálculo del factor de inflación de varianza. Para el primer caso, la regresión auxiliar tiene como variable explicada AC y el resto de variables como explicativas, sin incluir el precio unitario. Se hizo el cálculo de la regresión y se obtuvo la ecuación enmarcada. El coeficiente de determinación RJ cuadrado resultó en 63,44%. Utilizando la fórmula FIBJ igual a 1 sobre 1 menos RJ al cuadrado, sustituyendo los valores, se obtiene un FIBJ igual a 2,74. Correlación media. En la siguiente tabla, salida del Minitab, se presenta un resumen con la información de los cálculos realizados, que incluye el coeficiente, el error estándar del coeficiente, el valor T, el valor P y el FIB para cada una de las variables. Las variables HB y BA, a través de sus regresores, se mostraron estadísticamente significativas y con FIB altos en comparación con otras variables de iguales significancia de sus regresores. También son las variables de mayor T calculado, por tanto, tienen mayor influencia sobre la variable respuesta. Para el segundo caso, la variable respuesta fue HB, obteniéndose un RJ al cuadrado igual a 75,66% y un FIBJ igual a 410, correlación fuerte. Las variables AC y AB presentaron altos valores de T, significancias nulas y FIB altos. Por tanto, se confirma la colinealidad entre las variables. Para el tercer caso, la variable respuesta fue BA, obteniéndose un RJ cuadrado igual a 68,94%, para un FIBJ igual a 3,22, correlación media. Y se confirman las variables colineales AC y HB, menor significancia, valor T grande y valores altos de FIB. Para el cuarto caso, la variable respuesta fue dPB, resultando un RJ al cuadrado igual a 87,72% y un FIBJ de 8,14. Correlación fortísima. La variable DAB tiene el T calculado más alto, valor P igual a 0 con un FIB bajo, lo que explica la alta colinealidad con dPB.
Para el quinto caso, la variable respuesta fue DAB, resultando un RJ al cuadrado igual a 87,82%, con un FIBJ de 8,21, correlación fortísima. La variable DPB resultó la de mayor influencia, su regresor estadísticamente significativo y un FIB bajo. En resumen, hay colinealidad media y fuerte entre las variables AC, HB y BA, pero fortísima entre DPB y DAB. Del cálculo del modelo de regresión original sin transformaciones, se obtuvieron los mismos FIB obtenidos en forma manual, comprobando la multicolinealidad de las variables que se señalan en los cuadros rojos. De la decisión sobre la multicolinealidad se expone: se decidió mantener en el modelo las variables colineales AC, HB y BA por la naturaleza de su dependencia lineal, siempre que se respete la estructura del modelo en las estimaciones del valor inmobiliario. En cuanto a las variables DPB y DAB, se comenta que el centro cultural se encuentra en la avenida principal. Las medidas de la distancia se realizaron desde el mismo origen, creando vectores contenidos en el mismo plano. Por tanto, hay dependencia lineal entre los vectores. Se retira DAB por tener la menor influencia T menor y FIB más alto. Se procedió a realizar el cálculo del modelo de regresión lineal múltiple excluyendo la variable DAB, obteniéndose el siguiente mosaico de resultados estadísticos. La ecuación de regresión es PSU con sombrero es igual a 739,92 menos 2,71 AC menos 47,55 sobre HB más 19,18 logaritmo neperiano de BA más 35,79 PE más 2,88 FE menos 4,92 ED menos 0,95 AL menos 15,29 logaritmo neperiano de AP más 18,56 con más 629,43 que divide a DPB. El número de datos considerados fue de 602 y el número de variables 11. El coeficiente de correlación es de 0,8212, que indica una fuerte relación entre la variable precio unitario y el conjunto de variables explicativas. El coeficiente de determinación R cuadrado ajustado es de 0,6689, que señala que el 66,89% de la variación en torno al valor medio es explicado por las variables que participan en el modelo. El F calculado es de 122,40 con una significancia del 1%, por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos uno de los parámetros poblacionales es diferente de 0. En cuanto a la normalidad de los residuos, los porcentajes del histograma de frecuencias son muy similares a los de la distribución normal. El error estándar del modelo es de 50,46 y el porcentaje de outliers es de 2,49%, menor que el 5% admitido para la distribución normal. En los rectángulos rojos se indican las escalas, los T calculados y las significancias, resultando todos los regresores estadísticamente significativos a un nivel de significancia del 10%, cumpliendo con el grado de fundamentación 3 de la norma NBR 14.653-2.
Se presenta una matriz de correlaciones donde se observa que el valor más alto del coeficiente de correlación parcial o con influencia está entre las variables AC y HB. Se incorpora al mosaico de resultados una imagen de la salida del Minitab donde se observan los F y B de las variables. En cuanto a las pruebas gráficas, estas informan los mismos comportamientos del modelo anterior, atendiendo el cumplimiento de los supuestos básicos de homoceasticidad y normalidad. No hay puntos influyentes ni puntos de máximo o mínimo. Con los datos del inmueble tasable se hace la estimación puntual e intervalar para el valor unitario y el valor total. En esta imagen están los resultados del valor del inmueble utilizando el modelo original, 434,65 unidades monetarias por metro cuadrado, y el modelo corregido, 404,64 unidades monetarias por metro cuadrado, obteniéndose una diferencia porcentual de menos 7,41%. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del tasador panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.